algo que yo siempre había buscado, ¿no? Como no solamente estaba esa amistad para hablar de cosas chéveres, pasar el rato, sino que a veces llegaba a mi casa y decía, bueno, hoy la pasé bien, pero con quien tengo la oportunidad de hablar cosas más profundas, con decirme en qué estaba fallando, qué estaba haciendo mal. Y agradecía mucho eso porque antes yo veía que estaba en un ambiente donde vivía para agradar mucho. Dos, dos características, se puede decir. Una de ellas era como la diversión. Yo tenía un grupo como de amigos con el que me divertía con mucho en ese sentido, pero a la vez esa diversión estaba contaminada con más cosas, ¿no? Como groserías, impureza, como malos tratos, como los unos hacia los otros, y aún así no habían esas conexiones como profundas. Entonces, creo que, pues entendiendo eso, el cambio es, siento yo que no solo la pureza, que es como el factor principal, pero también es el hecho de preocuparse los unos por los otros. Bienvenidos a otro episodio del podcast del Ministerio de Solteros de la Iglesia Cristiana Internacional de Bogotá. Y hoy vamos a hablar un tema muy chévere, un tema que nos ha tocado a todos, un tema que tal vez anhelamos y son las amistades. Pero no cualquier tipo de amistades, sino aquellas amistades que construyen, amistades profundas, amistades que aportan y sin duda amistades que nos llevan a Dios. Y para eso estoy muy feliz porque estoy junto a dos invitados muy especiales que son grandes amigos míos. Estoy al lado de Sara Pardo y de Cristian Guerrero. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos y estamos muy alegres de tenerlos acá. Ay, gracias. Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Y para comenzar este podcast, me gustaría que las personas que están viendo o están escuchando sepan un poquito más de ustedes, a qué se dedican, qué hacen, cosas que nos quieran contar, como para entrar como en calor en esta conversación que va a ser una conversación muy provechosa. Un gusto, mi nombre es Sara Pardo, tengo 23 años, soy por graduarme en estudios literarios y edición. Y bueno, siempre he sido de las que escuchan podcasts, les gustan los podcasts y es súper interesante hoy poder participar en uno, entonces pues estoy muy emocionada y gracias por la invitación. Bueno, yo soy Cristian, yo soy realizador de cine y televisión. Ahorita trabajo de manera independiente en una empresa de tecnología y realmente me gusta todo el cine y la televisión, entonces es un placer estar en ese podcast también. Ay, muchas gracias chicos también por su tiempo. Y bueno, como este podcast hablando un poquito de amistades, bueno, para los que no saben, a Sarita la conozco hace aproximadamente 5 años, a Cristian como hace 5 años y medio. Llevamos como construyendo una amistad muy bonita, amistades profundas que nos llevan a Dios. Y para entrar como en materia, yo quería preguntarles a ustedes, para cada uno, ¿qué significa tener una amistad? ¿Qué significa tener un amigo? Como ¿qué es ese concepto en su vida? ¿Qué significado tienen para cada uno de ustedes? Bueno, yo creo que pues para mí un amigo es con el que puedes estar muy fresco, muy abiertamente sobre cualquier tema, así sean temas difíciles o complejos o que los demás fácilmente podrían como juzgarte por el estilo. Un amigo no lo hace, un amigo como examina y te ayuda, creo que sería eso. Sí, yo creo que una amistad para mí es algo que se torna incondicional. Entonces, pues yo valoro mucho compartir el tiempo de la persona, saber de ella, pero creo que lo más importante es cuando una amistad te ayuda a crecer, ¿sabes? Entonces, para mí, una amistad se construye a través de eso, como tener a esa persona en tu vida te lleva a avanzar, crecer, compartir juntos eso, tu crecimiento personal y muchas de esas victorias, aún momentos de rachas no tan buenas, ¿no? Pero eso, como la lealtad y compartir momentos muy especiales. Gracias a cada uno. Y yo creo que, bueno, las amistades son así. Yo, ah, como a lo largo de mi vida, he tenido como amistades como en el colegio, en la universidad, también cuando los conocí a ustedes como en la iglesia, ha sido muy chévere porque realmente he entendido el significado de esas amistades que perduran a lo largo del tiempo, pero también es interesante que llegan amistades como en diferentes etapas de nuestras vidas, ¿no? Y teniendo como eso en mente, ¿cómo ha sido para ustedes como un antes y un después de las amistades, como desde, por ejemplo, que llegaron como a la iglesia, desde que conocieron personas que los podían acercar a Dios? ¿Cómo ha sido ese antes y ese después, como en su vida, esas amistades profundas, con propósito? ¿Cómo ha sido eso para ustedes? Bueno, yo hace 6 años que estoy en la iglesia y también hace bastante que los conozco, pero para mí fue muy diferente cuando yo comencé a tener una relación con Dios, pero todo inicia para mí de conocer lo que realmente es una amistad cuando yo estudio la Biblia.
Entonces yo estudié la Biblia con varias mujeres de edades diferentes a la mía. Pero fue muy interesante porque yo nunca había visto un tipo de amor o una persona tan interesada en conocerme, pero también ayudarme, aunque no me conociera de nada, ¿no? Porque fue una invitación en un metro, un día de la nada. Y para mí eso empecé a generar lo que yo siempre había buscado, ¿no? Como no solamente estaba esa amistad para hablar de cosas chéveres, pasar el rato, sino que a veces llegaba a mi casa y decía, bueno, hoy la pasé bien, pero con quien tengo la oportunidad de hablar cosas más profundas o no solamente divertirme ya, sino también como poder ser vulnerable, abierta de otras cosas, ¿no? Y cuando estudié la Biblia, yo pude ver cómo personas tan empeñadas en ayudarme, dedicando horas de su tiempo, como 5 horas un día para mí, también dando de sus recursos para mí. Y para mí eso fue como, ¿qué? Fue súper extraño, porque yo nunca había visto a alguien que hiciera tantas cosas sin un interés de por medio, ¿no? Sin que aunque yo pudiese darle algo, yo pensaba como, bueno, ya puede estar haciendo otra cosa en su vida, pero está dedicándome a eso y yo no le doy nada, ¿no? Pero todo era para que yo estuviera bien con Dios. Entonces creo que esa es la gran diferencia para mí en una amistad y es que comencé a valorar mucho cuando mis amistades eran unidas porque más que quererme a mí, querían verme bien con Dios, querían acercarme a Dios. Y eso fue increíble porque eso también implicaba que esas amistades fueran verdaderas, con decirme que estaba fallando, que estaba haciendo mal. Y agradecía mucho eso porque antes yo veía que estaba en un ambiente donde vivía para agradar mucho y también las personas a mí, ¿no? Entonces era como, bueno, pues sí, yo pienso esto, pero dale, yo te apoyo. Pero conocer a estas personas y a través bueno, yo estudié la Biblia en Londres, ¿no? Pero después venir aquí a Colombia, en algo ya más cercano, como personas que compartimos la misma cultura y demás, fue eso, como no solamente esos ratos de pasarla bien, sino personas que te decían como, mira, esto no está bien, o yo pienso, o también hablarte con la Biblia, ¿no? Entonces pienso en la escritura que dice que aún más vale el amigo que te, te corta y que te habla la verdad que alguien que te da un beso, ¿sabes? Entonces, bueno, así habla, pero le hace contexto. Entonces yo también aprendí a valorar mucho la amistad desde eso, como gracias porque tengo una persona que no me va a dejar igual, sino yo estoy cometiendo algo porque me ama mucho, me va a decir eso aunque me duela. Entonces, eso es lo que yo veo. Wow, increíble, gracias, Miss Sarita. A ti, Cris, ¿cómo ha sido como este tema de las amistades en tu vida? Bueno, yo no soy tan profundo como Sara, pero yo pasé como por dos etapas de amistades, digámoslo así, como antes de ser un discípulo, soy discípulo hace como poco más de 6 años. Y bueno, para mí, en parte de amistades como tenían como dos, dos características, se puede decir. Una de ellas era como la diversión. Yo tenía un grupo como de amigos con el que me divertía con mucho en ese sentido, pero a la vez esa diversión estaba contaminada con más cosas, ¿no? Como groserías, impureza, como malos tratos, como los unos hacia los otros. Y también, incluso los últimos meses antes de ser discípulo, yo estoy en varios grupos que aparentemente eran como, pues, cercanos a Dios, ¿no? Y a pesar de estar en esos varios grupos, como en ninguno tuve amistades como las que comencé a tener con discípulos, porque con discípulos se interesaban como por mí, buscaban como forjar amistades profundas, ir más allá, cosa que no pasó en ninguno de los otros grupos en los que estuve. Y de hecho era yo quien estaba como buscando y aún así no habían esas conexiones como profundas. Entonces creo que, pues entendiendo eso, el cambio loco que vi al tornarme discípulo y al forjar esas amistades fue ver como que podía ver esa diversión pura y genial como en muchos aspectos, como con los discípulos, pero también de que yo podía incluso estar recibiendo de otros. No era solo como un aspecto de buscar, pero también incluso podía recibir y eso es algo especial porque uno tiene un trato como muy especial a tratarse de Dios y cuando Dios es realmente la base, no superficialmente, pero sí de una manera como profunda. Entonces creo que Mm. eso. Muchas gracias a ambos y me inspira mucho porque algo que puedo ver en lo que cuenta cada uno de ustedes es una amistad pura, una amistad que lleva a Dios, ¿no? Y creo que algo que a mí me ha impactado son amistades desinteresadas, porque para mí antes estar con alguien era o que nos divirtiéramos, pero si no nos aportábamos en diversión, entonces para cosas académicas, si no nos aportábamos para cosas académicas, económicas, para, sí, como
cosas del mundo, para pecar. Pero algo que me llama la atención también de estas amistades puras, también son las amistades entre hombres y mujeres, ¿no? Como desde un aspecto de pureza, un aspecto de que nos llevamos a Dios. Y algo muy, muy interesante y muy chévere que hacemos también entre nosotros y son citas grupales, que realmente no tiene como necesariamente un enfoque romántico, sino un enfoque de pasarla bien, de hacer cosas diferentes, de inspirarlos los unos a los otros. Y me gusta mucho porque incluso la Biblia también habla de eso, ¿no? Como que debemos animarlos los unos a los otros. Y me gusta mucho la escritura que está en Romanos 12, versículo 8, versículo 10, perdón, y dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y el versículo 16 dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Y estos espacios de las citas como son increíbles porque tú puedes conocer a un chico de manera profunda, inspirarse de su relación con Dios, pero también pasarla bien, hablar de temas de la vida, ¿no? Y también quería que ustedes dieran como su opinión desde ese punto de vista, como las amistades entre hombres y mujeres, como llevar una amistad pura, una amistad genuina que puede como edificar, ¿no? Tal vez en el mundo está como un poco distorsionado como las amistades entre hombres y mujeres, pero quería saber de ustedes también qué piensan, cómo Dios ha hecho como es ese cambio en sus vidas o les ha mostrado desde una nueva perspectiva como el relacionamiento, ¿no? Bueno, yo creo que pensando como en ese tipo de relación, como entre un discípulo, una discípula, hombre y mujer, algo que se ve como que es el cambio, siento yo que no solo la pureza, que es como el factor principal, pero también es el hecho de preocuparse los unos por los otros, ¿no? De forjar como lazos más profundos, no solo de conocer como qué música te gusta o qué te gustaría hacer de, no sé, como en tu vida profesional o qué te gustaría cambiar, pero también, de hecho, cómo está tu propia vida como espiritual, ¿no? Y llegar a esa conexión aún más profunda para saber cómo están los unos, cómo están los otros, para poder ayudarnos mutuamente y de hecho estar activamente pensando en cómo yo puedo ayudar con quien estoy teniendo la cita, por ejemplo, y cómo puedo también a futuro forjar amistades aún más profundas para de hecho que esas personas también crezcan en amistades con otras personas, así, lo que es. De hecho, recién llegué a la iglesia, Cristian y yo éramos con los partners de las citas y nos molestábamos con eso. Pero como, bueno, hagamos tal, y bueno, hicimos muchas citas, y muchas buenas memorias de eso. Pero en mi caso, wow, yo tenía una perspectiva antes de ser discípula muy como hacia los hombres, que yo pensaba como, o sea, estaba muy, muy rota, por así decirlo. Yo decía, no, como que yo no le veía que eso puede ser posible. Entonces, a mí cuando me dicen, bueno, tú en la iglesia vas a tener cita, yo fui como, no, espera, yo no quiero andar en el mundo ni discípulo, eso es muy raro, ¿sí? Pues yo estoy en la isla muy joven, tenía 17, pero siempre le escapé mucho a eso. Yo era como, o sea, tener este tipo de amistades, como que nunca me había interesado porque siempre pensaba que había algo detrás y nunca me sentí cómoda en eso y los amigos hombres que llegué a tener, pues éramos como muy bros, ¿sabes? Pero cuando me dicen eso es como, no, mira, no es nada romántico, de hecho es algo que nos ayuda a conocernos entre hombres y mujeres y hacerlo todo de puro. Y yo que, como, bueno, entonces yo tuve mi primera cita y fue muy loco porque yo iba como, bueno, ¿qué es esto, no? Pero cuando yo fui y él me empezó a mostrar todos los tiempos con Dios que había tenido desde hace 3 años, me contaba cosas tan locas que había hecho. Me acuerdo que él me decía, que su papá le pegaba para ir a la iglesia y le hacía mucha persecución, y él estudiaba medicina, pero aún así priorizaba a Dios. Yo quedé como, ¡wow! Y yo decía, qué loco, jamás, jamás había visto a un hombre que realmente amara a Dios, y para mí eso yo lo dudaba mucho cuando alguien decía que sí. Pero entonces venir a la iglesia para mí fue como de, oye, realmente hay hombres que aman a Dios. Y cuando yo comencé a tener más citas, yo sentí que mi corazón estaba totalmente seguro, porque iba a ser un ambiente así. Entonces ha sido muy chévere el tema de las citas y yo veo que en particular eso no le ayuda mucho como mujer porque uno se siente muy cuidado. Entonces agradezco mucho esto porque puedo tener amigos, hombres, que yo sé que no hay nada de detrás, sino todo es muy puro. Es como quiero ayudarte, animarte, divertirme contigo, ver también llevarte cerca de Dios, pero es muy bonito porque te sientes muy segura.
no, y yo en el mundo jamás he sentido esa sensación, aún ya después saliendo del reino, o estando en la universidad, en todos lugares, es muy difícil para mí sentirme así, pero agradezco mucho a Dios que me dé esa oportunidad, me siento muy, muy, muy segura, en serio. Gracias chicos también por compartir. Como yo creo que comparto lo que contaba Sarita. Creo que venía con una imagen muy distorsionada de lo que significaba el relacionamiento como en amistades entre hombres y mujeres. Y para mí siempre había como una intención detrás, ¿no? Pero es muy precioso ver que tú puedes tener conversaciones profundas con hermanos y ha sido muy bueno porque a mí también en momentos en los que, no sé, yo estoy pasando como por un mal momento, como aprender de la relación que ellos tienen con Dios, como de su amor a Él, de su perseverancia. Eso también me inspira mucho como a seguir amando a Dios. Entonces, creo que las citas es algo increíble. Y hablando como también de ese tipo de conversaciones profundas, yo quería preguntarles cómo eso les ha ayudado, como el tener esas conversaciones como no banales, como que no son superficiales, sino que van un poco más allá. Incluso amistades que pueden orar los unos por los otros. Entonces, ¿cómo eso a ustedes les ha ayudado, tanto en momentos buenos como en momentos malos? ¿Cómo ha sido eso como escuchar a la otra persona, ver cómo ama a otra persona, a Dios, ver cómo le ayuda en diferentes situaciones, en su fe, a crecer en confianza? Pero ¿cómo ha sido eso para ustedes, como el tema de tener esas conversaciones profundas y vulnerables como entre hermanos, hermanas, amigos, amigas? Creo que, bueno, yo pienso en, pues como la visión que yo tenía antes, como de lo que era, no sé, como un lugar espiritual, digámoslo así, ¿sí? Como hay mega iglesias, yo iba a una mega iglesia que prácticamente iba, me sentaba, escuchaba y participaba, digámoslo así, pero ya me iba y no conocía a nadie más. Entonces creo que eh, ver esas amistades y poder tener esas conversaciones profundas es algo increíble porque es algo que rompe como con esa visión muy mundana, de hecho, de lo que son amistades profundas, ¿no? Porque la Biblia, de hecho, nos enseña a tener amistades profundas, a poder conectar los unos con los otros, a poder ir más allá y preocuparnos activamente, de hecho, por todos, ¿no? Incluso como se menciona en Hechos 2, que todos están reunidos, todos tenían todo en común y había ese anhelo y esa preocupación de unos por otros. Entonces creo que para mí es algo increíble las conversaciones profundas porque podemos sacar mucho jugo de ahí en un sentido de no solo ayudarnos a nosotros mismos, pero también de poder ayudar a otros a conectar mucho más con Dios y entender que muchos de los sufrimientos que yo estoy pasando como no se comparan en nada con lo que otra persona puede estar pasando. O lo que yo estoy pasando o lo que ya pasé le sirve a la persona con la que estoy teniendo esa conversación profunda para que esa persona entienda como mi visión para que ella pueda pasar también esa prueba. Entonces creo que es increíble, como es algo grandioso poder conectar y de hecho conocernos y entender que de eso se trata la iglesia, de eso se trata Dios, que es un amor profundo y genuino. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos, de hecho, los unos con los otros. Creo que eso. Gracias. En mi caso, como siento que el hecho de ser hombres y mujeres, cada uno vive algo distinto, ¿no? Entonces pienso que tener conversaciones profundas me hacía ver un punto de vista diferente desde lo como lo veía el chico, el hermano, ¿no? Pero también es muy interesante porque ahí podía como conocer más de mi rol como mujer y su rol como hombre y algo que está muy distorsionado en el mundo, ¿no? Pero como en el reino he podido comprender eso y es muy precioso cuando tú lo entiendes. Entonces, como algo que a mí me retaba mucho era ver que, no sé, de pronto como mujeres teníamos que ser las que animaban y escuchaban, pero nos dejábamos liderar por ellos. Y eso en las conversaciones yo lo notaba mucho, ¿no? Como eran hombres que a diferencia del mundo yo veía que tenían mucho carácter, personas que tenían en su centro y eran muy sabios al momento de decir las cosas, cuidaban de tu corazón, pero también te animaban con Dios y eso es muy bonito porque veo que esas conversaciones hacían exactamente eso, ¿no? Y es muy chévere cuando tú tienes la oportunidad de servir con alguien, pero el hombre se arraiga en su rol como hombre, ¿no? Entonces, tener amistades que van como Dios las propuso en la Biblia es increíble. Y yo veía mucho eso, ¿no? Como
como en las conversaciones profundas que puedo tener, en amistades profundas que puedo construir con hermanos. Y es eso, y también como el tema de la diversión, creo que es algo que también he disfrutado mucho, porque a veces no siempre todo tiene que ser espiritual o llevarnos a Dios, aunque eso es lo que más nos une, pero también como tú puedes encontrar un buen amigo, escuchar consejos, y en lo personal me gusta mucho eso, como yo sé que nuestras luchas van a ser diferentes, ¿no? Pero eso también me da mucha visión de saber cómo yo puedo cuidar de otros. Entonces creo que muchas de esas conversaciones siempre apuntaban a eso, en las necesidades que yo pueda decir como, mira, yo veo que como chicas necesitamos esto y ellos como, bueno, nosotros también y cómo podemos ayudar para que, no sé, más personas puedan acercarse a Dios o en el caso, ¿no? A veces también cuando servimos juntos para hacer algo, en eso iba. Entonces veo que no solo se torna de una conversación egoísta donde solo recibes o solo das, sino también son amistades que van mucho más allá, como también de querer animar, inspirar a otros. Entonces, lo que veo también mucho de estas conversaciones y bueno, relaciones. Gracias, chicos. Y algo que, bueno, yo pensaba mientras ustedes hablaban es que realmente este tipo de amistades se necesitan. Es como una necesidad del ser humano. Porque recuerdo que hay un proverbio que dice como que los pensamientos del hombre son como profundos como el mar y quien es inteligente, sabio, como sabe captarlos, exacto. Y lo que yo pensaba mientras ustedes hablaban es que es una necesidad como de las personas, como tener ese tipo de amistades, ese tipo de amistades en donde se puede ser vulnerable, como sin, sin que la otra persona nos vaya a juzgar, pero del otro lado, entender que vamos a recibir ayuda y una ayuda que nos va a acercar a Dios, ¿no? Y me gustaba también que esa ayuda va directamente relacionada como desde el rol que tenemos cada uno como hombres, como mujeres, incluso entre mujeres, ¿no? Porque siento que también en el mundo las amistades de las mujeres están como súper también distorsionadas, pero es muy bonito ver que en el reino es diferente, ver que en la iglesia es diferente y que esas amistades nos unen. Y me gusta mucho como, para ir cerrando un poquito como esta conversación, a todo lo que hemos hablado, porque al final del día siento que es algo que todos anhelamos, siempre desde pequeños hemos tenido un amigo, hemos soñado como compartir momentos, risas. Incluso yo sé que a veces uno no acude a los papás como en momentos difíciles, sino amigos, ¿sí? Como que uno lo pueden escuchar, le pueden prestar un hombro para llorar, aconsejar y llegar como a la iglesia y ver como esto que yo la verdad creía que no existía como en ninguna parte del mundo. Como amistades genuinas, profundas, sin intención. Fue muy, muy bonito. Y para terminar, yo quería que ustedes pudieran, am, como a la audiencia que nos está escuchando, nos está viendo, ¿qué consejos prácticos ustedes darían para construir amistades profundas, como que les hayan servido, que otras personas les hayan dado, que ustedes mismos como hayan dado a los demás, hayan vivido, que Dios les haya enseñado como en este caminar junto a Él? Pero sí, ¿qué consejos le darían como a esas personas que nos están escuchando hoy para construir estas amistades o buscarlas o encontrarlas? Bueno, yo creo que algo importante es buscar personas que tengan buenos principios, unas buenas bases, porque, no sé, creo que lo que más uno ve son sus bases, son como experiencias. Entonces, con base en la experiencia, como yo tengo esas o estas amistades o yo actúo de esta manera. Pero eso es algo horrible porque todas las personas son muy diferentes. ¿Sí? Y si yo actúo con base en mis experiencias, como se van a tornar amistades no muy buenas también, que de hecho van a ser muy como sesgadas y limitadas. Creo que lo importante es buscar personas, incluso que no conozcamos mucho, pero personas con principios, con buenos principios. Yo pienso que como consejos así, eh, yo notaba que alguien podía ser una amistad real cuando lo que no nos unía era algo más allá del pecado, ¿sí? Entonces, no sé, una conversación donde nos gusta hablar de chismes y cosas, porque bueno, es uno disfruta de esas cosas, pero yo me he dado cuenta de eso, como bueno, lo que me une a esta persona que es. Al final, si yo decido, no sé, querer buscar a Dios, pero esa persona aún así se queda, pues me hace pensar como, bueno, si es una verdadera amiga, un verdadero amigo, pero al final me he dado cuenta que lo que más nos unía era el pecado, ¿no? Como muchas cosas y eso es lo que yo veo, ¿no? Como si lo que esa
te une más a esa persona son cosas que no te acercan a Dios, pues realmente no es una verdadera amistad. Y pienso que yo desde que llegué a la iglesia, pude conocer lo que es ser una verdadera amiga también, porque pienso que también uno no solamente está en esto de conocer y a verdaderos amigos, sino también tú aprendes cómo ser eso para otros, ¿no? Entonces, también mi consejo sería ese, como pensar mucho en el tipo de amistades que te gustaría tener, pero también si tú lo eres, ¿no? Y buscaría mucho el consejo de que también te gustará ser incomodado por las personas y las personas a tu alrededor. Siempre son, no sé, para agradarte o llevarte a, te acomodé y todo está bien, te apoyo. Y es bonito que alguien te apoye, ¿no? Pero también es más valioso que alguien esté ahí para ti, para decirte como, mira, realmente yo pienso que esto no es lo mejor o esas decisiones, también que te haga reaccionar a muchas cosas de tu ambiente que puedes que no estés tomando en serio o viendo desde otras perspectivas. Pues también eso, como rodearte de personas que no te van a decir lo que tú quieres escuchar, sino lo que tú necesitas escuchar, lo que es necesario, aunque sea duro. Pero eso hará que tu círculo social realmente te lleve a crecer como persona, ¿no? Yo también pensaba justamente en, pues uno de los principales factores, yo creo que de mis amistades es como la diversión, ¿no? Como divertirse, reírse, poder hacer todo tipo de chistes, como hablar de todo tipo de cosas. Entonces creo que uno de los principales factores son también personas con las que te puedas divertir, pero de una manera como pura, sana también, como entender cuáles son como los límites, igual reírnos y disfrutar, pero todo con base, sí, como en buenos principios. Creo que es una increíble diversión, como hace una amistad grandiosa. Increíble. Gracias, chicos, por esos consejos, también por abrir sus corazones, contarnos sus experiencias. Y bueno, si alguno de los que nos está escuchando, de los que nos está viendo, dice como, bueno, yo quiero amistades así, no las tengo en el trabajo, no las he encontrado en mi vida, realmente estos espacios nos llevan a ver que realmente se pueden tener amistades que nos construyan, amistades increíbles, de pureza, con un propósito y que nos lleven a Dios. Y si tú que estás ahí escuchándonos, viéndonos, te quedan algunas de esas dudas, no dudes en contactarnos, en dejarnos mensaje en el video, para que puedas estudiar la Biblia y ver realmente cómo es precioso encontrar este tipo de personas que nos puedan ayudar y nos puedan inspirar en todo lo que hacemos. Muchísimas gracias, chicos, por su tiempo, por su disposición y espero tenerlos próximamente aquí de nuevo. Gracias. Y a ustedes que nos escuchan, los invitamos a evaluar qué tipo de amistades están construyendo hoy en día. Y si te pregunto realmente cómo ser un buen amigo, cómo encontrar esas personas en tu vida, por favor escríbenos, contáctanos, cuadra un estudio bíblico y conoce más sobre estas amistades profundas que nos llevan a Dios. Te invitamos a que te conectes al próximo podcast y que estés súper pendiente de todas las novedades y noticias de este canal.